Buenos días de martes con luz e internet. Bienvenidos a este experimento a preguntas cruzadas número 1, en el que vamos a ver una combinación, a ver qué sale entre comunicación internacional y SEO. Debo decir que, como descripción del nuevo formato, esto está pensado como una especie de doble entrevista colaborativa. Esto no es una competición ni un examen sorpresa con mala intención, pero bueno, quizá nos ponemos en algún aprieto. Para eso os pido la colaboración del chat. Donde recogeremos tanto respuestas como preguntas nuevas que nos podemos hacer entre el uno y el otro, y será un formato de preguntas uno a uno intercaladas para descubrir sinergias, desmontar mitos y resolver dudas comunes y charlar y un poco ver qué sale. Y para este experimento tengo a mi conejillo de indias favorito, Óscar Nogueras. Buenas tardes. Buenos días, Óscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Pues gracias por este nuevo formato y por tenerme como conejillo de indias. Me gusta que me utilicen. Sí, pues a ver qué sale, a ver qué sale. No sé si hoy está el ambiente demasiado para acudir a un directo, pero veremos a ver la actividad, si no habrá que repetir. Antes de ponernos un poco y de empezar a preguntarnos directamente, déjame que presente mínimamente a Óscar, seguro que ya lo conocéis. Yo, de hecho, no hace tanto que conozco a Óscar, pero me tiene fascinado desde entonces. Se define como Global Content Strategist y vamos a intentar traducirlo. Sería como experto en comunicación internacional, traducción y geolocalización. Y me gusta mucho su enfoque por tres motivos, y de hecho le he llamado hoy por eso. Primero, su visión estratégica. Segundo, porque conoce bien la importancia del SEO bien hecho y de la traducción bien hecha. Y me gusta cómo combina el factor humano de la comunicación con el uso de la inteligencia artificial. Es casi como un cyborg. ¿Te he introducido bien, Óscar? Súper, nada, muy bien. Además es que con esta introducción y con este preguntas cruzadas, yo creo que justo después del día que tuvimos ayer, ¿no? Y con estos fondos de pantalla tan fantásticos que nos hemos hecho tanto tú como yo, ¿no? Eh, y nosotros que nos dedicamos al mundo digital, es que da que pensar, ¿eh? Da que pensar. Y por ahí va mi primera pregunta. No sé cuándo me va a tocar, pero yo ya la tengo pensada. Ah, me gusta, me gusta. En cuanto al fondo, sí, podíamos hacer la broma de, ¿no? Nos hemos ido al campo directamente después del gran apagón de ayer. La realidad, al menos en mi caso, es que me han desplazado del despacho y mi fondo no es tan agradable o tan neutro, por lo tanto, prefiero mostrar un poco de verde. Y en cuanto a las preguntas, Óscar, si quieres hacer los honores, todo tuyo. Pues mira, primera pregunta y empezamos ya fuerte. ¿Qué hace un SEO el día después de un apagón? Lo primero Pues que has hecho hoy al levantarte o anoche acostarte, porque no sé tú, pero yo hasta las 12:30 estaba sin luz. sí, yo aquí volvió de madrugada, por lo tanto me fui a dormir sin luz. Lo primero que he hecho, eh, bueno, recibir un poco y leer las notificaciones que tenía y sobre todo el tema de la comunicación. Más si me enfoco al tema profesional, sobre todo ha sido revisar el mail y ver un poco como, de hecho, se me fue la luz estando en una videollamada con un posible cliente, así que es un poco retomar el hilo, ver mails que me habían entrado y ver un poco cómo estaba el panorama en general. Visto esto, ya he pasado también a informarme en general qué había pasado y el impacto que ha podido tener esto. No sé tú Ujú. cómo lo has vivido de manera profesional este incidente. Sí, un poco lo mismo, ¿no? En mi caso, como te comentaba antes, fuera cámara, también ha sido un poco ver eh, qué pasó con el equipo, porque yo ayer estaba teletrabajando, pero había gente que fue a la oficina, gente que se quedó enganchada en el ascensor, gente que le pilló en tránsito que tuvo que volver a pie. Bueno, fue así un poco, primero el equipo y luego a nivel y luego a nivel de clientes, pues nos dejamos mogollón de proyectos por entregar. Hoy había a primera hora, primerísima hora, comunicaciones que hacer, sobre todo de e-commerce, ¿no? Que habían tenido problemas, ¿no? Para servir, van a haber problemas a nivel logístico. Y todo esto hay que comunicarlo, ¿no? Y sobre todo para clientes internacionales, ¿no? Que es un poco nuestro tema, ¿no? Porque llevamos e-commerce no solo de España, pero también de fuera, con lo cual, claro, aquí es que hubo apagón aquí, pero no en Estados Unidos, sino en Polonia, ¿no? Entonces, pues eso, hay que
hemos tenido que apagar fuegos a primera hora de la mañana, ¿no? Por eso te comentaba yo en esta primera pregunta, ¿qué hace un SEO después del apagón, ¿no? Por lo que comentabas, era un poco pues mirar también a nivel de gestión, pero luego a nivel de métricas y cosas de estas, ¿te has tenido que meter en Analytics o Search Console de alguno de tus clientes para ver si les ha afectado de alguna manera o directamente eso ya lo tenías controlado? No, realmente sí que he empezado a investigar y ver un poco Analytics. También un poco combinar ese factor de curiosidad en general, ¿no? Para ver, y también Ujú, afectación, porque al final es algo fuera de lo común, por lo tanto, cualquier posible impacto a nivel económico, a nivel, ¿no? Financiero en este caso, se entiende en general. Sí que es evidente que ahora tenemos que hacer una más pedagogía, ¿no? Pero yo creo que impacta más en tu caso que en nuestro caso, porque es evidente que ayer quién estaba utilizando Google, quién podía utilizar Google ayer, ¿no? Para llegar ujú, a cualquier cliente, de hecho. Entonces, mm. claro, comunicas afuera, comunicas, es internacional. ¿Qué tipo de comunicación hacéis? ¿Es directamente, es transparente, se entiende bien y es hacer un poco, oye, mira, nos ha pasado esto, tenemos esto y vamos a dedicar el día un poco a retomar las operaciones en general? Sí, totalmente. Es un poco, ayer pasó esto en una parte del mundo. eh, Esto puede traer consecuencias que todavía no sabemos cuáles van a ser, ¿no? Justamente antes también hablaba con una clienta, ¿no? Que estaba diciendo, el Día de la Madre en España, y hago el inciso, es el domingo que viene. eh, Todos los pedidos o todas las cosas que mm, o sea, que han pasado durante el fin de semana o que podían haber pasado ayer y que no pasaron, va a haber una afectación a nivel de logística también, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es comunicar e intentar informar, ¿no? Porque no sé si te pasó a ti ayer, yo que es un poco, yo creo que el problema, ¿no? que hubo y que por eso todos nos fuimos a los transistores y a las radios convencionales, estamos tan acostumbrados y tan infoxicados que cuando no tenemos información es cuando te entra el pánico, ¿no? Entonces yo creo que aquí, sobre todo desde el punto de vista comunicativo, hay que liderar un poco el discurso, ¿no? Y antes de que los clientes empiecen a pensar X o Y, pues sacar una nota de prensa o sacar una newsletter a tus clientes para informarles de qué es posible que pase, ¿no? Aunque tampoco sabes lo que va a pasar, porque como tú muy bien decías, lo de ayer fue, y espero que no se vuelva a repetir, algo totalmente extraordinario, ¿no? Sí. O fuera de lo común, no utilicemos extraordinario. La verdad es que además, siendo esta semana especial entre comillas, porque el jueves tenemos festivo, que es Ujú, 1 de mayo en toda España, creo que también en otros países de Europa. ujú. El 2 de mayo diría que es en Madrid también, por lo tanto la logística se va a ver más afectada que nunca, va Total. a haber muchas complicaciones. Habrá que ver cómo se maneja efectivamente la comunicación. Y sería muy interesante también ver, analizar la comunicación por parte de instituciones en general, pero creo que es Bueno, otro marrón que nos podemos meter y eso dejar para otro sí. día. Sí, el tema de la comunicación política y todo esto, que yo no soy para nada experto, si es que soy experto de algo, ahí habría que dejárselo a los expertos, hablando otra vez de Sí, expertos, tanto sí, experto, sí, no sí. tanto experto. Pues si quieres vamos a pasar a otras preguntas que podíamos Venga. tener redactadas o pensadas un poco. Mira, yo quería empezar. A la hora de arrancar una estrategia de contenido global para un cliente nuevo, más allá Ujú. de lo típico, de estudiar el negocio, el buyer persona, más allá del keyword research más SEO, ¿cuáles son los primeros pasos a nivel estrategia que haces tú? Yo siempre lo digo, además es como sabes, yo doy clases también. Mi frase que repito hasta la saciedad es: sin briefing no hay paraíso. O sea que yo todo Muy tiene que bueno. empezar con un briefing y luego, o sea, obviamente tienes que conocer la empresa, el negocio, el e-commerce, lo que sea. Y a partir de ahí, sobre todo, competencia, ¿no? Competencia local en el país al que quieres dirigirte o en el país desde donde estás. Y entonces, a partir de ahí sí que ya nos meteríamos en un keyword research
y luego en hacer un poco la estrategia en sí, ¿no? Para saber en qué canales hay que tocar a nivel de go-to-market, etc., ¿no? Pero yo siempre digo, sin briefing no hay paraíso. Para mí el briefing es lo que manda. Pues ya me ha saltado otra pregunta, pero te dejo paso a ti, que dispara. No sé cómo lo ves tú, porque cuando empiezas una estrategia de SEO, ¿por dónde empiezas? Entiendo que empiezas por un briefing, ¿no? Sí, sobre todo empaparme y recoger un poco de información. Yo creo que lo primero que hago sobre todo es, primero hacer muchas preguntas, pedir muchos permisos todos, empezar la investigación y lo que es ponerse ya en marcha, bueno, nosotros tenemos la clásica auditoría, por supuesto. Claro, Si claro. la web ya está Eso está muy hecha. bien, eso está muy bien llevado, ¿eh? Porque a nosotros se nos presupone, o sea, que el intentar huir de ese modelo que tenemos nosotros comoditizado, ¿no? De la palabra como unidad, ¿no? Y no ver el servicio como proyecto, ¿no? Yo creo que ahí vosotros, los que sois puramente SEOs o únicamente SEOs, eso de que tengáis ahí una auditoría previa que tienes que pasar por ahí sí o sí antes de ponerte a hacer nada, eso me parece maravilloso. Eso se podría copiar desde el mundo de la comunicación, ¿no? Que Así. tampoco es tan así. Es interesante. Bueno, se me acumulan las preguntas, porque en este caso, cuando os entra un cliente, vosotros el servicio que dais es por palabra Bueno, es producida, que digamos, claro, pero la investigación y... claro, es que de ahí depende mucho del servicio, depende mucho, claro. En nuestro caso, por ejemplo, desde On Translation o desde mí, no, digamos que no somos una agencia de traducción. Somos una agencia de estrategia de contenido global. Entonces ahí puede ser desde traducción hasta asesoramiento lingüístico-cultural, hasta estrategias más puramente estratégicas de go-to-market. Ahí es que te entra cualquier cosa, ¿no? Las que son únicamente empresas de traducción, tradicionalmente es, ¿quieres una traducción? ¿Cuántas palabras tiene? Tanto por palabra, punto, punto y coma, ¿no? En mi caso no es así, con lo cual yo ahí me intento quitar de eso, ¿no? Va mucho más allá, ¿no? Es un poco más estratégico, ¿no? Tenemos que mirar la comunicación como parte de la estrategia, no como parte comoditizada de tengo que pasar por aquí, porque si lo miras así, ahora ya con las IAs y los IOS te vas al traste, ¿no? Y hay Sí, que... de hecho, me ha conectado con el SEO también porque nosotros también, entre comillas, lo podríamos vender por tantos Totalmente, por enlaces o tantos artículos al tantas, mes para sí el o blog. no, o tantas palabras clave, ¿no? Que Sí, he sí. visto. Porque, y ahora aquí va mi pregunta. Bueno, que más que una pregunta es una reflexión, ¿no? ¿Cuántas agencias, y que no voy a decir el nombre, conocidas en España y también algunas del extranjero, no nos han venido a nosotros a decir, tradúceme este listado de palabras clave? Cuando eso no se hace así. Cuando perfectamente hacer una traducción de palabras clave es totalmente absurdo. O sea, porque las expectativas culturales que van a tener en destino van a ser diferentes. La intención de búsqueda va a ser diferente, cómo buscan es diferente, con lo cual hacer una traducción de una palabra clave per se es totalmente erróneo. Pues hoy en día todavía hay agencias y todavía hay SEOs que te piden traducciones de listados de palabras clave, que yo me tiro de los pelos y mira que no tengo. ¿Qué piensas sobre esto? Que es una mierda, o sea, Hombre, es que hablando... dime lo contrario Sí, sí, después de lo que he dicho. también eso, pero no, no, es imposible. De hecho, muchas veces cuando si somos SEOs o agencias SEO que trabajamos en mercados internacionales, normalmente se pide colaboración con algún profesional nativo del mercado en cuestión, porque si no, no hay forma de entender. Recuerdo un caso reciente con un cliente que este es más pequeñito y que lo querían todo hacerlo en casa y ha habido en el caso del Keyword Research, mucho tira y toma, ¿no? De entre el cliente y nosotros, porque sí, nosotros podemos hacer la base
en español, podemos hacerla dentro de lo que cabe en inglés, con colaboración y con ayuda externa, por supuesto, y con comprobación, pero luego para ir ampliando a francés o italiano, por ejemplo, sí que se puede entender, pero es lo que dices, no funciona, no es una traducción tal cual. Y ha sido un trabajo de muchísimo feedback para encontrar las palabras clave y el enfoque, y no solo eso, sino también cómo presentar la información, todo el briefing al final. Se necesita un trabajo colaborativo porque al final necesitamos siempre verlo desde la otra parte. No sirve una traducción tal cual de una palabra clave, ni de coña. No, y bueno, y ahora también que nos estamos metiendo mucho, ¿no? Porque con las tendencias SEO hoy en día, ¿no? Que todo el mundo habla tantísimo que si el branding, que si la experiencia de usuario, es que todo eso cambia. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, que volvemos al SEO de los 2000 y nos centramos en las palabras clave. Es que no va de esto, ¿no? Hoy en día. Entonces, bueno, pues a mí me sorprende, que ya te digo que es que agencias y SEOs reconocidos que te vengan con estas, qué pereza, o sea, qué pereza. Sí. Además, ahora estamos en un momento en el que hay tantísima competencia para todo, hay mucha opción. O sea, si el cliente ve y tiene una mala experiencia, no va a volver. Ya, Es en nada que lo pierdes. Mira, y en este sentido, aprovecho para hacerte una pregunta de Sara, que dice, ¿qué errores de comunicación detectas con más frecuencia en páginas bien posicionadas pero que no convierten? Bueno, aquí esto es el pan nuestro de cada día, ¿no? Que estén bien posicionadas quieren decir que atraen tráfico, ¿vale? Con lo cual, a priori, podrías decir, ¿por qué no está convirtiendo esta página si está trayendo tráfico? Pero, por ejemplo, esto pasa sobre todo en países que tienen un nivel de exigencia tal como Alemania y Francia, por ejemplo, que además suelen ser dos de los países en los que, sobre todo si pensamos en empresas españolas, por ejemplo, son dos de los mercados a los que todo el mundo se quiere ir porque, bueno, pues por volumen, básicamente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que tanto en Francia como en Alemania, y ya no nos metemos en nórdicos porque es exactamente lo mismo, son muy susceptibles a la pérdida de confianza, sobre todo cuando estamos hablando de marcas extranjeras. A la que ellos detectan que es una marca extranjera, que lo detectan rápido porque suelen ser traducciones automáticas, ¿no? A la que suelen detectar que es una marca extranjera y que encima tanto la experiencia que ellos tienen en la página como no suenan locales, pues directamente abandono carrito o ni siquiera meto producto en carrito, ¿no? O simplemente, pues sí que atraen tráfico, pero no convierten. Y la razón es por eso, porque culturalmente tienen unas expectativas aquí cuando a lo mejor tú has conseguido tráfico, pero luego no conviertes. Y es precisamente porque no le estás generando confianza ni con ese branding, ni con esa experiencia de usuario, ni con esa localización de la página, ¿no? Entonces, esto es que nos vemos cada día con esto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora la semana pasada presentamos un presupuesto a una marca española que es como de productos de tecnología femenina. No me voy a meter más en concreto. Y que no estaban, o sea, que no estaban convirtiendo. Y el problema era precisamente este, ¿no? Que es que no generaban confianza, ¿no? Porque incluso o sea, lo que una persona en Alemania espera encontrar a nivel de beneficios de un producto, características del producto, no tiene nada que ver con lo que nosotros desde España podemos decir que es algo correcto. Aquí normalmente los e-commerce, si nos hablamos de e-commerce, pues son como contenidos mucho más aspiracionales, todo mucho más flower power, más fantasía. Allí en Alemania, cut the bullshit y vamos a
temas técnicos, cuáles son mis beneficios, todo bastante más neutro y bastante más aséptico. No te metas en tanta fantasía. Y entonces hay que tener en cuenta las diferencias culturales. Yo para mí eso es básico. Oh, buenísimo, Oscar, Que buenísimo. te he Mira, metido, te he metido ahí un rollo que... no, pero me encanta. Además, son insights muy valiosos. De hecho, por aquí nos comentan en LinkedIn, y perdón si me salto el turno, pero Nerea comenta, ¿pero tú harías una ficha de producto diferente por países aparte del Totalmente, tema copies? totalmente, Yo he trabajado totalmente, en Alemania y el tema acreditaciones testimoniales ayuda mucho. Muy buena totalmente. observación. La reorganización de del wireframe, de lo que sería el... O sea, si queremos realmente hacer las cosas bien, nos tenemos que meter hasta reorganizar menús, que esto ya es también a nivel de SEO, ¿no? Cómo busca alguien en Alemania, nos lo va a decir el Keyword Research, qué poner en cada menú, nos lo va a decir también un Keyword Research, pero ya no solo eso, sino a nivel cultural. O sea, ¿qué espero yo encontrar en ese menú? ¿En qué orden lo espero? Y a nivel del wireframe, de la estructura de la página, exactamente igual. Ah, interesante. Dispara si quieres. Dispara, espérate porque ahora se me ha ido el hilo y ahora no sé dónde estoy. Vale. Es que tengo aquí tantas que no sé si ir tan a degüello tan pronto. Un poco relacionado con lo que comentaba antes, ¿no? ¿Cuánto poder tú crees que tiene hoy en día el SEO en una estrategia global de contenidos? Es decir, tampoco te voy a decir lo típico de SEO técnico versus SEO de contenido, porque está claro que si no hay SEO técnico ya puedes hacer el SEO de contenido súper bien, porque no te van a indexar ni rastrear, ¿vale? Esto ya aquí yo creo que estamos todos. Pero a partir de aquí, ¿cuánta importancia tú crees que dónde está en la métrica, ¿no? O sea, para ti, ¿qué KPIs son súper importantes, independientemente del vertical? Vale. Uf. Mira, cuando comentabas el tema del SEO técnico, SEO contenido y tal, justamente antes estaba repasando, estaba probando las noticias para mañana y tal, y revisaba un informe que decía cómo Google estaba activamente desindexando páginas. Es evidente que desde hace un tiempo, ya lo sabréis, tenemos problemas a la hora de indexar, pero no solo de indexar más páginas, sino que parece que las están eliminando del buscador. Y la mayoría de problemas relacionados eran por contenido, por calidad del contenido. O sea, es evidente que los problemas técnicos nos perjudican mucho, pero la mayoría de problemas para indexar nuevas páginas es por el tema de contenido. Por lo tanto, hay un equilibrio. Teniendo la base técnica cubierta, nos tenemos que centrar muchísimo más en el tema del contenido y cuidar todo eso. Y más en la época que vivimos ahora de contenido fácilmente a escala. ¿Vale? Entonces, en cuanto a KPIs, respecto a la importancia del SEO en general de una estrategia global, al final depende del peso de tu cliente, o sea, no del peso de tu cliente, sino al final es dónde está tu cliente. El otro día que hablábamos, por ejemplo, con Fernando Maciá, Leida y Natalia Vichy, Que en un webinar, todavía no lo he visto, o sea, lo tengo pendiente. lo tienes de deberes, lo tienes de deberes. Pues Sí. hablaba mucho del concepto de encontrabilidad. Y ahora mucho que se está hablando de hacer SEO en LLMs o hacer SEO incluso en TikTok y tal, al final aunque vivimos la estratificación del SEO en general, es el mercado en el que estamos y es lo que vivimos y nos tenemos que adaptar a eso. Por lo tanto, tenemos que ver dónde está nuestro cliente y hacernos encontrables justamente ahí. Si es de Google, pues habrá que ver el peso que tiene Google en cada una de las partes del funnel del cliente hasta que convertimos y donde apostamos más recursos, básicamente. No sé si te contesto más o menos. La pregunta de las Sí, KPIs, ¿no? sí. También. Al final, lo que importa sobre todo es la conversión y la rentabilidad que tenga el cliente. O sea, yo creo que al final medimos todos, porque nuestro objetivo principal es que el cliente esté con nosotros el máximo tiempo posible y lo conseguimos si somos lo más rentables posibles directamente. Entonces, al final es lo que hay que Totalmente. medir. Su rentabilidad, tanto en general del negocio y cómo podemos potenciarla, como de nuestro servicio. Pues es que estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Porque se nos olvida, y yo creo que a los puramente SEOs se os olvida, se os olvida, la parte de conversión, ¿no? Que es justamente también lo que comentaba Sara, ¿no? Hola, Sara.
justamente dónde está el problema, ¿no? Vale, estoy atrayendo mucho tráfico, hola, ¿qué tal? Métrica vanidosa o Vanity Metric, pero a mí lo que me importa es la conversión de mi cliente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está un poco el tema, ¿no? Sí. Yo creo que el discurso está cambiando un poco porque ya hemos pasado la fase de, aunque aún se ven muchas gráficas por ahí, por Hombre, LinkedIn o por Twitter, somos los señores de las hombre. gráficas, por supuesto, pero creo que el discurso ya está cambiando. Tenemos que hablar de negocio y menos de tráfico por tráfico, que ya estamos viendo es que nos están dando palos por todos lados. Es que parece que os encante y digo, entonces y yo aquí ya sí que me separo de vosotros los soloseos. Para esto no tienes. Para esto no quiero saber nada. Que os encanten las métricas. Y a mí, a mí no me gustan las métricas. A mí me gustan las historias con final feliz, que sería esa conversión, ¿no? Entonces yo que odio, yo soy de letras, ¿no? Y no me ha quedado otra que aprender métricas, tanto por SEO como por negocio. No me queda otra, pero yo cuando veo una métrica veo una historia, ¿no? A mí me gusta la historia. Yo lo entiendo más como con una historia, ¿no? Y una historia tiene que tener un final feliz. Un final feliz es la conversión. Así me gusta. La verdad es que no podía explicarlo mejor y totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pues mira, voy a aprovechar una pregunta de Sara, pero antes me gustaría contestar, si no te importa, una pregunta de Ion Laucirica, que dice, ¿esa desindexación por el tema de contenido es dicho en plata por el abuso de la generación de contenido usando inteligencia artificial? La respuesta es... Lo es... que comentabas tú, ¿no? Sí, sí, sí. El tema de la desindexación... ya veníamos desde antes de esta gran explotación de la inteligencia artificial, porque es evidente que Google se está poniendo más serio porque cada vez hay más contenido y cada vez hay más contenido en general en Internet hecho por humanos o por inteligencia artificial, pero es evidente que ha crecido exponencialmente con el uso de la inteligencia artificial, así que está relacionado, no es totalmente por esto, pero está muy relacionado, así que sí, sí, es lo que tenemos actualmente. Yo no sé si me toca a mí o te toca a ti. Ahora ya me he perdido. Me toca hacer una pregunta a mí. Venga, que yo tengo la siguiente pensada. Sara pregunta, ¿hasta qué punto el miedo a no posicionar crees que está limitando la creatividad en las estrategias de comunicación digital? Wow. Wow, que es que Sara está ahí a tope. Pues yo creo que esto es, pero yo creo que tampoco es nuevo, ¿no? Que si hacemos contenido solo pensando en que lo vamos a posicionar y no pensando en que tenemos que crear comunidad, tenemos que crear branding, tenemos que bla, 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 ya la hemos cagado. Entonces, tiene que haber ahí un equilibrio, ¿no? Que es lo más difícil, ¿no? Entre generamos contenido para posicionar, pero que también, obviamente, o que primeramente le sirva a nuestro usuario y luego posicione. Bueno, pues es el debate eterno, ¿no? Entre creo contenido para Google o para el usuario o primero para uno o para otro. Mira, como anécdota, esta mañana revisando información y demás, he intentado entrar al país, elpaís.com, y una de las noticias sobre el apagón de ayer estaba protegida por suscripción. Y ya me ha pasado más de una vez y pienso, hostia, esto sí que es evidente que no está para posicionar, pero sí que para negocio. Pero en momentos así, hostia, tío, deja estas cosas abiertas. ¿Qué es lo que dices? Esto se impacta. Yo ya no voy a entrar más al país. Total, estoy totalmente de acuerdo. Además, cuando he visto la publicación que has puesto, es que me he quedado así flasheado como diciendo, es que tendrán, o sea, santísimo morro esta gente, ¿cómo se les ocurre, no? Pues bueno, aquí también ¿no? En estos momentos, ¿no? Como cuando pasó en pandemia que se vieron y se cayeron muchas caretas, ¿no? Aquí también se está viendo, pues bueno, pues muchos hilos y muchas cosas que hay detrás de grandes medios. Y aquí quizás también podríamos hablar con la compi que nos dijera cosas, ¿no? Sí, sí. Con Clara. Mira, quizá me la traigo para el próximo. Estás invitado también, pues, si quieres unir. Tráetela porque, hostia, esto sería muy guay. También quisiera también un... Luego también, con lo poco que funcionaba ayer Google, ¿no?
todos aquellos medios que consiguieron posicionarse los primeros, ¿no? Y dar noticias frescas, ¿no? Hostia, ¿cómo se vivió eso desde una redacción, ¿no? También sería muy chulo que trajeras a alguien, o no sé si a Álvaro o a alguien que está ahí en medios, en la trinchera, ¿no? A ver cómo vivieron esto, ¿no? Porque yo creo que es algo guay y que seguro que podemos extraer muchos insights, ¿no? Y también con la dificultad de, ellos también estaban con apagones, no sabía Total, si la gente total. podían acceder. Ayer fue un día más divertido que el día de la lotería, que ya es Sí, decir. seguramente, seguramente. Vale, pues me lo Total. apunto para el siguiente, vale. Pues, Óscar, dispara si quieres. Me toca a mí. Vale, relacionado un poco justamente con lo que estábamos diciendo, ¿no? No sé si viste, yo hace, no sé, un mes o así, pues no sé, porque ya el tema dimensión temporal la llevo fatal. Eh, Publiqué en LinkedIn como una crida, ¿no? Un grito a los cuatro vientos, ¿no? Es decir, relacionado con el EAT, ¿vale? Que yo creo que es un poco también, todo el mundo habla en SEO, todo el mundo habla de que si el EAT, si el branding, que si tacatá, ¿no? Y yo creo que la manera, y yo espero en algún momento que tanto Google como cualquier otro buscador, ¿no? A partir de esquema o de lo que sea, ¿no? Podamos, los que nos dedicamos a la traducción, localización, llámale X, e incluso los generadores de contenido, yo creo que aquí sí que debería Google tener en cuenta que y no solo para las páginas de Your Money, Your Life, ¿no? Sino si ese contenido ha estado generado o está firmado por un humano, ¿no? O ha estado traducido o localizado por un humano, ¿no? Realmente que sea ese contenido el que no desindexe, ¿no? Como decía antes John, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre el EAT fuera del bullshit este que, que habla todo el mundo? Pues, por uno, lo primero que se me viene es cómo nos gustan a los SEOs las siglas en general. Sí, SEO, eso está guay, eso EAT, está el guay. LMO ahora que se lleva, ¿no? Es Sí. nuestra manera de vender. Respecto al EAT, yo creo que, porque esto llegó antes del gran auge de la inteligencia artificial, pero yo creo que Google también se estaba viendo un poco por dónde iba la cosa. Y que creo que, igual que hablábamos antes con el tema de la calidad de los contenidos, yo creo que tiene mucha relación con esto del EAT. Y al final el EAT actúa más que nada como un filtro de calidad para contenidos, o no solo contenidos también, sino también para entidades, tanto a nivel de Ujú, autor como a nivel de entidad de la marca, ya sea el medio en ujú, cuestión o el negocio, lo que sea. Por lo tanto, yo creo que es algo muy a tener en cuenta, aunque a veces cuesta mucho de explicar, o no, porque dices, sí, no es un factor de posicionamiento, ¿vale? Pero sí que tiene mucho que ver a la hora de posicionar un resultado. Y más que a ujú, posicionar, a que precisamente puedas pasar ese filtro. Porque yo creo ujú, que los últimos algoritmos, actualizaciones de algoritmo, lo que han hecho sobre todo, lo que ha hecho Google sobre todo es limpiar de supuestamente mala calidad de resultados, y los que han pasado ese filtro han sobresalido mucho, ¿no? Como Reddit, por ujú, ejemplo, o los medios en muchos casos. Así que es ujú, algo a tener en cuenta. Y en cuanto al tema de humano, inteligencia artificial y demás, llevamos también mucho tiempo desde este auge de la inteligencia artificial hablando de posibles marcas de agua, tanto a la hora de en imágenes como en texto. ujú. Lo que pasa que no sé también qué es más fácil, si marcar todos los textos o contenido en general, digamos, como hecho por inteligencia artificial, o al revés, sino marcarlo como hecho por humano, Claro, ¿sabes? claro. Lo que pasa que Eh, esto siempre es hecha la ley, hecha la Échala, trampa. ahí va yo, ¿no? Porque eso también tiene mucho que ver, y ahora perdón que estoy extendiendo la pregunta y no me toca, pero me da igual, con el tema de los backlinks, ¿no? O sea, eh, o sea, que consigas un enlace o sea, que sea temático y que esté firmado, importa más de que sea un enlace de mierda. Tú, que yo sé que tú sabes mucho de enlaces, eh, dame info sobre esto, porque yo tema enlaces es un poco como mi asignatura pendiente. Pues vas un poco, la respuesta sería, tú mismo te has dado la respuesta. Al final,
ya los enlaces no vale cualquier enlace. De hecho, muchos es que se lo pasa por ahí, no lo tienen en cuenta y cada vez Google es mejor ahora identificar este tipo de enlaces y que esté bien firmado. Es más, muchos enlaces de medios, por ejemplo, que supuestamente tienen autoridad, están bien considerados y demás, no los tienen en cuenta realmente porque es evidente que ese enlace es patrocinado. ¿Por qué? Porque está fuera de la temática, porque no está firmado por nadie, incluso hay ¿no? Contenido patrocinado, hay etiquetas y demás, y se nota. No solo porque, por ejemplo, no está firmado, sino porque el estilo de la noticia en sí ya es diferente y eso se nota muchísimo por patrones, que además es totalmente SEO, se ve que huele a SEO ahí que... No solo eso, sino que ya como escribe y demás, ya es evidente que no es de los contenidos de los autores normales del medio en cuestión o de la publicación. Por lo tanto, y es cierto en cuanto a los enlaces, que con el tema ahora también de la inteligencia artificial cada vez también se tiene más en cuenta las citaciones, por ejemplo. Y no solo eso, sino todo lo que hay alrededor del enlace, sino que citen la marca o que enlace la marca y también cómo lo hacen, qué dicen de alrededor, qué tipo de entidades se relacionan alrededor de esa marca y qué sentimiento hay, si es positivo, si es negativo. Todo esto tiene muchísimo que ver. De nuevo, estas son cosas que ya se tenían en cuenta desde antes de la aparición de la inteligencia artificial, pero esto parece que ha habido un acelerón. Es como con el tema del EAT. Qué guay. Aquí, no sé si respondió tu curiosidad, al menos sobre los enlaces. Sí, estoy ahí digiriendo, ¿no? Es que al fin y al cabo yo creo que todo, y ahora ya me lo traigo otra vez para mi lado, es que todo es semántica. Es que es semántica, ¿no? Es lo que después de BART, ¿no? De la BERT, perdón, de la actualización de Google del 2015 creo que fue, todo es semántica, ¿no? Y esto los lingüistas tenemos cosas que decir. La semántica es nuestra casa. Y además está todo relacionado porque al final son todo patrones y es cómo funcionan actualmente. De hecho, también repasando el tema de las noticias, no sé si viste que en AI Overview, si tú pones cualquier frase inventada y le pones significado, te da la respuesta como si fuera una frase hecha de verdad. Sí, lo vi en algunas publicaciones vuestras, ¿eh? Pero realmente desde que ha salido el AI Overviews, no sé si es que yo no estoy buscando tanto en Google. Será eso, porque salen por todos lados. ¿eh? Porque me han salido muy poco, ¿eh? Pero yo creo que es que estoy buscando poquísimo en Google, la verdad. Yo debo ser de esas personas que nos estamos pasando al lado oscuro. Ya nos abandonan, ¿no? Porque AI está saliendo por muchísimas consultas, más de las que creo que serían convenientes. Hay algunas que son claramente no informativas y me están respondiendo como si fuera una información. Y yo creo que el tema de utilizar inteligencia artificial ya está afectando también a las búsquedas normales, a los 10 resultados. Y sobre todo por cómo interpreta Google la búsqueda en sí. Está cambiando muchísimo esto y de momento no está afinando tanto. Es que, bueno, claro, es que tú cuéntate ahí también, que estamos aquí hablando desde el otro lado de la barrera, pero yo no quisiera ser Google, también te lo digo, porque ahí tienen que tener una lucha de algoritmos, ¿no? Desde, pues eso, ¿no? De todos los semánticos que intentan comprender lenguaje natural a ahora sí que activo la generativa. Ojo, yo no quisiera ser Google, Y no solo eso, sino por esa también parte. con la presión incluso de los usuarios, la presión de los accionistas y el ritmo, como se está acelerando todo con la aparición de nuevos competidores y demás, y cada vez va todo muchísimo más rápido. Es un juego a contrarreloj y cada vez con menos tiempo. Es que estaban acostumbrados, estaban acostumbrados a ir solos y ir capdavant, ¿no? Adelante, ¿no? Sí. Al frente, ¿no? Y ahora pues están ahí como un poco sacando la lengua, ¿no? A ver qué dice Natalia, que ella es experta también en otros buscadores, ¿eh? Exacto, dice, incluso consultas de la marca, algo impensable para mí, que están teniendo problemas Google relacionados con marca, el tema de entidades y semánticas sobre todo. Y creo que Natalia te lanzaba una pregunta para ti, por si quieres retomarla. ¿El contenido tiene cualquier valor si no llega a nadie? Esto es como el árbol que cae sin Hostia, que esto lo es escuchen, ¿no? interesante, ¿eh?
nos vamos a meter tan, tan En filosóficos, filosofía, ¿no? tan filosofía. Hostia, bueno, a ver, per se, el contenido tiene que tener un objetivo. Si no llega a nadie, ¿no vale? Quizás ese contenido a lo mejor no llega a nadie ahora, pero llegará de aquí un tiempo. Es como quien escribe un libro, si no tiene, no existe hasta que no lo lee un lector. Claro, es que aquí Ya. nos metemos en filosofía Claro, heavy, heavy, ¿eh? es que el hecho de que un contenido tenga valor, tiene valor porque cumple una función. Claro, Y si no claro. cumple esa función para nadie, ¿Para qué sirve, no? sí, ¿Qué sirve? ¿qué ¿Para valor hacer tiene? ruido? ¿Para tenerlo ahí ocupando espacio en internet? Pero luego a lo mejor te llega una actualización y de repente ahora ese contenido tiene valor, ¿no? No sé, estamos metiéndonos en un tema filosófico Mira, interesante. pero Ignacio tiene la respuesta. Aunque no llegue a nadie, lo usará la inteligencia ¿Ves? artificial para su refrito. Totalmente, Muy bueno, totalmente, ¿no? muy bueno, muy bueno, muy bueno. Totalmente, ¿no? Pero bueno, con suerte ese contenido que no llegaba a nadie lo había escrito un humano, porque si no, ¿no? Es refrito de, o sea, se alimenta con el refrito propio relacionado con la IA, ¿no? Bueno, ahí vamos. Oye, tú que me preguntabas antes de métricas, ¿tú no tienes ninguna métrica o informes que Tú no tienes presentas ninguna a... métrica. ¿Tú no mides nada, Óscar? Yo no mido nada. Mira, justamente, ¡Qué felicidad! justamente o sea, obviamente, si estamos hablando de un servicio de traducción SEO, pues obviamente sería las métricas que puedes utilizar tú, ¿no? Como pues que sea un CTR, que sea una conversión, que sea un tiempo en página, bla, 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 bla. Pero en general, ¿no? Cuando hablamos de contenido global, siempre ha habido como esa problemática, ¿no? De decir, yo te hago una estrategia o te doy un contenido y ahí acaba mi trabajo, ¿no? No. Yo creo que eso ha sido como uno de los problemas más importantes que ha tenido mi sector, ¿no? El el no tener métrica, ¿no? Y cuando entiendes que tienes que tener métrica porque entiendes que el contenido es una parte estratégica, ¿no? Y que si no se mide no existe y no vale para nada. También relacionado con esto, nosotros, como sabes, sacamos un side project y una de las razones de sacar este side project es el de A/B Localization, que es generar contenido localizado por IA con un componente cultural muy fuerte, pero que te permite hacer un test A/B. Por ahí ya iba nuestra respuesta, ¿no? El hecho de decir, yo te genero un contenido localizado por IA sí, pero quiero que tú hagas un test A/B o vamos a hacer un test A/B y vamos a ver cuál de las dos versiones convierte mejor, ¿no? O cuál de las dos versiones el usuario tiene más engagement, o cuál de las dos versiones tienes más time on page, ¿no? Entonces, es, pues eso, ¿no? Huir de ver el contenido global como una commodity, ¿no? El hecho de te envío esto y me olvido y no, a mí las métricas me dan igual. Si te convierte o no te convierte es tu problema. A realmente ser consciente de que, o realmente ponerle la importancia al contenido que se merece, ¿no? Es decir, ojo, te estoy creando este contenido, pero yo quiero saber las métricas, ¿no? Y es un poco lo que te comentaba antes, ¿no? Yo quiero el final feliz, ¿no? Yo quiero la conversión, ¿no? Y a mí lo que me interesa es la historia, ¿no? De la métrica. A mí la métrica me da un poco alergia. Yo quiero la historia. Interesante. ¿Y el cliente está entendiendo el test A/B para el contenido también? ¿O es una herramienta, por ejemplo, más para profesionales? Es una herramienta para profesionales, lo que pasa que hay clientes muy grandes que sí que lo entienden, sobre todo todos aquellos que tienen departamentos de CRO internos, ¿no? O departamentos de growth internos, ¿no? Que al fin y al cabo test A/B hace cualquier marketer, ¿no?
cualquier persona que envíe una newsletter envía dos tipos, ¿no? Una con un asunto, otra con otro. Una con un... ¿no? Aquí hay que matizar, yo creo que hay mucha gente que... hay que matizar la diferencia entre gente que hace test A/B y gente que dice que hace test A/B. Ah, bueno, sí, claro, esta es otra cosa. Bueno, y que luego puedes hacer un test A/B, pero luego el resultado Sí, te te da la exactamente sopla. igual, ¿no? O sea, O le es el envías, palo. le envías a tu madre y a tu padre y ya. Total, o sea, es como, ¿no? Entonces, claro, aquí hay mucha, bueno, pues esto, ¿no? También hay mucho postureo que sí, que sí. Que luego tengo una pregunta sobre el postureo y los SEOs, ¿eh? Vale, pues mira, antes de seguir, César nos apuntaba aquí que puede ayudar a mejorar el enlazado interno respecto al contenido que no lee nadie, así que sí, pero aquí te voy a decir algo, porque César apunta esto y lo dice porque puede aportar también semántica al contenido. Ahí. Yo soy fan de la semántica, entre otras cosas. Ya Claro. veo. Lingüista, ¿por qué quieres? Pues, venga, Oscar, ¿quieres hablar de postureo? Pues dispara. Hombre, espérate, que la tengo por aquí, porque además estaba muy bien escrita, con mucha semántica. O sea, que no lo has hecho tú. Sí, hombre, y tanto que sí. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Justamente, o sea, a ver, todo el... a ver cómo lo digo para que no suene tan, tan heavy. Em, hay mucho ruido, sobre todo los que sois solo SEOs, que esto me parece muy, muy guay, creo que lo voy a acuñar. Los que sois solo SEOs, ¿cómo? O sea, porque claro, hay mucha gente que tiene, o sea, que son consultores SEO, consultores SEO freelance. ¿Cómo haces para diferenciarte de tu competencia, ¿no? Tú, David, ahora te hablo a ti, ¿no? Porque, hostia, no es fácil. Yo creo que ahí la parte de la marca personal también es súper importante. ¿Cómo lo haces tú? Vale, Y he te rebajado, contesto. he rebajado mucho la pregunta, ¿eh? Pero bueno. Uy, a Luego ver si si luego quieres, me. luego si quieres te la leo la Sí. original. Luego me pasa la original. Pues mira, primero lo que voy a hacer aquí es pedir ayuda al chat, a ver si me podéis dar algún consejo en este sentido, porque es algo con lo que me he estado peleando muchísimo, me sigo peleando. Porque sí, hay que dejarse de somos la mejor agencia o somos el mejor freelance o somos el mejor nada. Aquí lo que hay que trabajar, creo, yo creo que quizá tres patas. Por un lado es tu propia autoridad, demostrar lo que sabes, ya sea en charlas o compartir o tal, es demostrarlo básicamente. Por otro, la especialización, y esto lo estamos viendo muchísimo, ya sea en, oye, soy SEO internacional o soy SEO para SaaS, para e-commerce, para Shopify en concreto. Al final tenemos que elegir uno y otro. Mira, Natalia me apoya, que todos tenemos la misma duda, desde luego. Y luego es esa difusión. Porque si no llegas a donde tienes que llegar, no te Total. sirve de nada ni la especialización ni demostrar la autoridad. Y esto es algo Yo que a tengo, veces, ya acabo, no se nos olvida, porque a veces, muchas veces compartimos contenido para nosotros y sobre nosotros. Ya sabes que el SEO es muy endogámico y estamos aquí metidos todos en nuestra burbujita y hablamos eso. Al final, como dices, mira, Natalia, tal cual, tenemos que demostrar ese EAT y que llega más gente. Totalmente. Yo aquí te voy a hacer dos puntualizaciones que no sé si estoy de acuerdo. Uno es, ¿hay que realmente especializarse? Que no lo sé, ¿eh? Yo lo pongo sobre la mesa, ¿eh? Y esto me lo pregunto yo mismo, ¿no? Porque digo, ¿yo he especializado en qué? Porque me cuesta, o sea, si pienso realmente en algo, realmente siempre va a haber gente que sepa más de eso, ¿no? Yo creo que también, y más hoy en día, ¿no? Y más hoy en la época de la IA, ¿no? Yo creo que los profesionales que tocamos varios acordeones, creo que es mejor que alguien que se súper especializa en algo. Esto es mi opinión, personal. Y obviamente estoy totalmente de acuerdo contigo que el tema es cómo se comunica, ¿no? Y ahora te voy a leer cuál era la pregunta original,
que no es tan heavy como me acordaba. David, ¿alguna vez has sentido que el personaje, ojo, que proyectas en LinkedIn no se parece al profesional que realmente eres cuando cierras el portátil? ¿Qué parte de ti se queda fuera del algoritmo? Toma ya semántica. Qué buena, qué buena, qué buena. Antes de Porque, nada, porque yo creo, perdón, porque yo creo que parte de ese EAT también es ser auténtico, ¿no? Y que realmente haya contenidos con alma, ¿no? Y que se vea la persona detrás del profesional, ¿no? ¿Tú cómo lo ves esto? hostia, He pues tocado muchos temas, ¿eh? sí, sí, te quería contestar otra cosa, pero voy a tirar de este hilo, porque me parece un enfoque muy interesante. Justo ayer, que estos días estoy haciendo una página web para mí y estoy Ah, qué haciendo guay. un manifiesto de mis creencias, mis valores y demás, porque yo creo que es algo muy importante a la hora de... yo creo que tiene todo el sentido lo que decías, no solo demostrar lo que sabes, sino al final también como estamos trabajando entre personas, por lo tanto, tenemos que ver si hay un buen match. Entonces, mi manera de trabajar también es mi manera de ser. Y yo creo que a la hora de crear contenido también lo reflejamos de esa manera. O sea, a la hora de Ujú. hablar y de poner una captura del país y decir esto es una mierda y no voy a tal, pues así es como soy, es lo que pienso. Y es algo que me he estado peleando durante los últimos meses muchísimo con el contenido y he hablado con mucha gente de esto porque no estaba a gusto. Voy a internet, voy a LinkedIn, voy a Twitter y no me siento identificado, no estoy a gusto con lo que se comparte, con el hecho de ir corriendo a la última noticia y demás. Es un poco ir más allá y poco a poco estoy volviendo a conectar simplemente dejándome ir, con experimentos como el de hoy, por ejemplo. Yo creo que hoy Ujú. refleja un poco quién soy, en parte, porque es esa Total, curiosidad no, totalmente. de conectar con otra gente. Y en base al tema de la especialización que comentabas antes, viene muy bien porque durante muchos meses he estado peleándome con dónde me voy a especializar porque no me veía en un sitio concreto, para Shopify o para internacional o SEO técnico o SEO no sé qué, porque soy muy curioso en general y me gusta picotear de muchísimo. Así que a lo mejor es que yo soy, mi especialización es ser generalista y es saber Totalmente. tocar exactamente, aunque no sepa y para analizar logs de millones de URLs necesite llamar a César o a Lino o a quien sea, pues a lo mejor sí, pero a lo mejor sí que sé identificar cuándo es necesario llamar a esa persona. Yo estoy, vamos, chapo, y estoy totalmente contigo en esto que estás contando. O sea, yo creo que hoy en día la gracia está un poco ahí, ¿eh? No sé, no sé. Pero esto ya te digo, yo lo he puesto sobre la mesa y me alegra que lo veas igual. Y sobre todo en ese tipo de publicaciones como la de hoy, ¿no? Del país se ve la persona detrás y yo creo que al fin y al cabo, por mucho que estemos en el ámbito digital y obviamente, uy, se ha perdido. ¿Se me oye? Sí, pero Pues mi se te oye, cámara ha pero dejado. tu cámara ha muerto. Mi cámara ha muerto, parece ser, no sé por qué. Pues Ya que eso. vienen los rusos otra vez. A ver, a ver, a ver. Voy a tocar algo, a ver si. Vale. Andrea, muchísimas gracias por la participación del chat. Muchas gracias, Natalia, por tus palabras, desde luego. Sara, que también estás por aquí. Vamos a repasar algunos comentarios. Sara, lo que sabes hacer, pero sobre todo lo que te llena y te motiva, si no, no te lleva a ningún sitio, en mi opinión. Y Natalia, un poco de spam, bueno, de spam obsoleto, porque ya no está activa la funambulista, pero muchísimas gracias de nuevo por tus palabras. Uy. Hola, Oscar, ¿has vuelto? Hola, he vuelto, he vuelto. He vuelto. Mira, y además he vuelto con fondo real, ¿eh? Sí, He vuelto a la ciudad, ya me he dejado de la montaña. porque has vuelto con el fondo auténtico, ya que hablábamos un poco. Auténtico, auténtico. Oye, Oscar, y ya para ir acabando, me gustaría, ya que estábamos hablando bueno, del contenido, lo llevamos hablando todo este rato, pero si miramos hacia el futuro, yo creo que estamos ahora en un momento de cambio constante en general, ¿no? De un poco, no quiero decir disruptivo porque no me gusta, que está muy manida en general, pero
¿hacia dónde crees que vamos con el contenido? No sé si en cuanto a formato, a la hora de producirlo, a la hora de consumirlo también, porque estamos como muy saturados en general. Ya están diciendo que todos los canales de marketing están muertos, están saturados, están explotados. ¿Hacia dónde crees que vamos? Yo no sé si hasta dónde creo que vamos, pero hasta dónde quiero ir es a consumir contenido realmente más largo. O sea, yo es que quizás es que soy un poco boomer y a mí el tema TikTok, que consumo TikTok de vez en cuando, pero contenido largo, pausado, como este, llámale podcast, llámale whatever que estamos teniendo. Contenido un poco pausado en el que puedas realmente conectar con las personas, ¿no? Y obviamente contenido firmado por autores y o revisores y o traductores y o editores, que haya realmente ahí una autoría y aunque esté hecho con IA, pues que esté hecho con IA, pero que se diga que está hecho con IA. O sea, que es que yo creo que hay que quitarle el miedo, yo creo, a decir quién ha firmado el contenido, quién ha hecho el contenido, ¿no? Yo me estoy leyendo un libro que no llevo ni 20 páginas, que ya sabía yo que me iba a volver completamente loco, pero yo os lo recomiendo, que de hecho que no me ha pagado, ¿eh? Es el último libro, bueno, es que lo estoy mirando porque lo tengo ahí, de Víctor Gay Zaragoza, que se llama Revolucionando el algoritmo, y es cómo aplicar la IA en el storytelling. Y me parece, Bueno. o sea, brutal, ¿no? Porque es una cosa que incluso nosotros estamos trabajando, ¿no? Les estamos entrenando asistentes e IAs para ayudar a las marcas a hacer marketing y hacer marketing internacional, incluyendo pues su storytelling, su voz de marca, etc, etc, etc. A mí que ese contenido tal cual sale se publique me parece maravilloso, porque ha habido un trabajo detrás brutal en entrenar esa IA. Y aunque lo tengas que marcar como generado por IA, sí, pero entrenado por humanos. O sea, no es el típico contenido que tú ahora te metes en ChatGPT y dices, escríbeme un post de blog que no sé qué, que no sé qué. No. Ahí ha habido un curro de entrenamiento que flipas, ¿no? Entonces, yo creo que el marcado de datos, ¿no? Ya sea por esquema o sea por lo que sea, yo creo que se va a tener que poner mucho más importante. Y por otra parte, ¿tú cómo ves el SEO, GEO, LLM o como se llame ahora? Todas estas siglas maravilla. Yo creo que está relacionado con lo que comentábamos un poco antes, con eso de encontrabilidad. Al final hay que ir donde esté el usuario. Y si mira, si yo quiero venderte a ti, Óscar Nogueras, y tú no utilizas Google, sino que estás utilizando ChatGPT o cualquier otro chatbot ahora para hacer búsquedas, pues tendré que ir allí y tendré que optimizar. Que al final, y más como van es que todas las plataformas además van hacia el mismo sitio, ofreciendo los mismos tipos de resultados. O sea, LinkedIn se está tiktokizando con los vídeos o con los directos de YouTube, y las AI overviews ahora en Google, que da lo mismo que Search GPT y tal, o los Deep Research, no sé qué. Así que al final, optimizar para uno será optimizar para otro. Y al final es ver dónde está tu usuario y cómo quieres llegar a él también, ya sea en contenido escrito, con un post largo, con una newsletter cerrada, con un vídeo corto o con lo que sea. Corto no, porque a Óscar no le gusta y eso que le iba a proponer acabar bailando, pero bueno. Esperemos que no. Y mi última pregunta, pero más que nada por curiosidad, ¿qué piensas de los llms.txt? Que ya sé que Pues Google ha dicho que no, pero yo es que no me creo a Google, de hecho. sí, es más que nada al final son unas directrices. También creo que los bots se están saltando todo, y si bloqueas un robot, al día siguiente lo llaman de otra manera. También creo que si te tienen que scrapear, ya te han scrapeado, y que quizá, no sé si estamos intentando también poner puertas al campo, porque es que te van a entrar igualmente y te van a hacer. Entonces, ¿qué quieres? ¿Limitar tu contenido? Entonces te quedas fuera de juego.
Y la verdad es que es una trampa, porque también estamos viendo, por ejemplo, como la Wikipedia está teniendo problemas de todos los bots que le están entrando. Y estamos entrando en una carrera que va en contra del consumo, que estamos gastando energía más allá de nuestras posibilidades. Así que supongo que se tendrá que llegar a estandarizar de algún modo todo esto, porque si no, a nivel sostenibilidad en general, a nivel de negocio, medio ambiente, etcétera, etcétera, yo creo aquí es donde me preocupa sobre todo. Así que será el LMS.txt o otra manera, se tendrá que llegar a un estándar de algún modo al final. Pues sí, no sé. ¿Sí? Yo me lo he puesto por si acaso. En seoncatalà.cat lo tenemos también. ¿Lo tenemos puesto? Yo creo que no. Yo creo que sí que había alguien que Carlos nos lo pidió. Exactamente, Carlos lo pidió. Yo creo que lo podríamos poner. De hecho, si se lo pides a ChatGPT, te lo hace rapidito. O sea sí. Mira, Natalia dice por aquí, la conclusión que llevamos todos, no podemos ganar con los robots. No, totalmente no. Totalmente no. O eso, o nos vamos aquí con David aquí al monte. Yo creo que todos con las vamos a radios acabar así. analógicas. Pues, Óscar, ya te he robado una hora. Espero que te la hayas pasado muy bien. Súper. La verdad es que a mí me ha gustado muchísimo y me gustaría repetir. Así que, de hecho, mira, de todas las preguntas que tenía, solo he hecho una, la primera. Yo he hecho romper el dos, hielo. creo. O sea, Así que genial. Muchísimas gracias, Óscar. Y te quería pedir, que no te he avisado antes, pero no sé si me podrías recomendar a alguien, a otro profesional de otra disciplina que pueda traer aquí. ¿pero SEO o de qué? De otra, no, el SEO lo pongo yo. El Entonces, SEO lo a ver pones si tú, vale. me puedes ayudar a llegar a otra. O sea, así. Te acabo de pillar, ¿no? Me acabas de pillar, pero te lo diré. Vale, queda pendiente. Vale, déjame que piense y te lo diré. Y así me puedes conectar a alguien con la siguiente víctima, entonces. Venga, genial. Y por aquí por el chat, si queréis dejarme alguna idea que os ha parecido también, qué opináis, algo de feedback, si os gustaría hacer otra sesión y si a alguien le gustaría venirse aquí, por favor dejadmelo en los comentarios o por privado, que ya me conocéis todos. Muchísimas gracias a todos por venir, todos y todas, ha sido un placer y de nuevo, gracias, Óscar. Sabía que cuando pensé en el formato pensé en ti y ha sido perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias, yo me lo he pasado súper. Nos vemos prontito. Pues nada, colgamos y que nosotros vamos a bailar, pero en privado, y que tengáis un buen día. Revisad las conexiones. Un abrazo. Chao. Hasta luego.